La sesión pasada, chicos, tuve un errorcito. Ahí se los puse en el video. Y es debido a que estamos sacando el diagrama del proceso que hicimos, de la deducción del proceso que hicimos, de una imagen así medio chafa de que busqué en mi teléfono celular. Entonces, había por ahí una imprecisión. Déjenme nada más terminar de admitir a las personas. Ok. ¿Se acuerdan que dedujimos el trabajo que tenía que ver con una expansión adiabática que era reversible? Entonces les había pintado un diagrama PV. La falla es que yo les había puesto arriba la isoterma. En realidad la isoterma está aquí abajito. Esta es la isoterma. Entonces, yo me movía a partir de un estado 1 que se encontraba a las condiciones T1, B1, P1. Ajá. Si yo me moviera a través de la isoterma, pues sería el proceso isotérmico, ¿no? Estaría representado por la ley de Boyle y entonces el trabajo sería toda esta parte de acá, abajo de la curva, ¿no? Sin embargo, lo que estoy haciendo al pasar del estado 1 al estado 2, que se encuentra en las condiciones... no, a ver, déjenme ver. Espérenme. A lo mejor tampoco es el mejor dibujo este que les estoy poniendo. No, este no es el estado 2. No está sobre la isoterma. A ver, espérenme. Es que este dibujo no está bien hecho. La isoterma se encuentra por aquí arriba. Esto es lo que obedece la ley de Boyle. Entonces, si el proceso fuera isotérmico, el área bajo la curva sería el trabajo. Yo me estoy moviendo en esta dirección. De lo que dedujimos la clase pasada, lo que en realidad estoy haciendo es pintarlo esto como dos procesos. Pero el proceso en realidad es este de acá. Ahora sí está bien. Entonces, este sería el estado 2. Lo que yo voy a modelar es que estoy pasándome a un punto intermedio en el que estoy a la temperatura T2', P2' y B2'. Y a partir de ese punto hipotético, yo me desplazo hacia el estado final que adquiere mi sistema, que es el estado 2. Ajá. O sea, no me estoy moviendo sobre la trayectoria de la isoterma, porque la temperatura no es constante, sino que me estoy moviendo a otro punto y a partir de ese punto modelo un proceso isocórico, o sea, un proceso que ocurre a volumen constante. ¿Se acuerdan que la definición de trabajo que habíamos deducido era que simplemente esto era el CB por el delta T? Pero, ¿dónde aplica el CB? Aplica en un proceso isocórico, o sea, en un proceso a volumen constante. No es en realidad un proceso a volumen constante, pero estoy haciendo esa trampita, o sea, lo modelo como un proceso en el que paso a un punto intermedio y a partir de él llevo a cabo un proceso isocórico. Por eso es que el trabajo tiene que ver con el... O sea, estoy simplemente igualando los números, ¿va? Que por cierto, esto es igual, si hablamos en cantidades molares, a NCB
molar delta T. Entonces, ahí es donde está la imprecisión que les dije la clase pasada. Les dije que el trabajo sería máximo en esta condición, pero en realidad no. El trabajo máximo solo lo voy a tener en un proceso isotérmico. En este otro proceso, yo nada más tendría una integral que define el trabajo menor que para el proceso isotérmico. ¿Ah? Ahí es donde estaba la confusión. Disculpe, profesor. ¿Sí? Que si puedo aceptar a una compañera. Ahí está, pues. No, medio mundo. Ya nada más me falta Tamara, Jennifer. Siempre llega tarde. Ahí está. Ok. Entonces, con esto quedamos a mano de la clase pasada. Nada más déjenme ponerles cuáles son las curvas. Esta sería la isoterma, ¿no? Estoy modelando al proceso como una expansión isotérmica seguida de un proceso isocórico. Ajá. Aquí es donde yo tendría el mayor trabajo, si me fuera sobre la isoterma. Pero en realidad, mi trabajo solo va a ser este de acá. O sea, es mayor en el proceso isotérmico que en la expansión adiabática. Este de acá va a ser el trabajo. ¿Va? Ok. Entonces, hoy vamos a ver otra expansión que también es adiabática, pero es irreversible. Esta fue la adiabática reversible. Ahora déjenme ponerles la adiabática irreversible. Acabo de poner la otra. Si recuerdan de la deducción que hicimos la clase pasada, la trampa fue poner que la presión interna del sistema era en todo momento muy parecida a la presión externa, porque estábamos en un proceso que en cualquier momento podría cambiar de dirección. O sea, si hacía que fuera reversible, en todo momento estaba cercano al equilibrio, por eso las presiones se mantenían más o menos constantes, ¿no? En todo momento. Bueno, no constantes, sino que la presión interna era idéntica a la presión externa. En este caso, en la expansión adiabática irreversible, tengo que en todo momento está actuando una presión externa constante sobre el sistema. Entonces, el cambio de energía interna se puede modelar de la misma manera que habíamos visto, como N Cv molar delta T. Déjenme ponerlo como T2 menos T1. Esto, si se acuerdan, numéricamente era igual al trabajo. Pero ¿quién es el trabajo? En una expansión a presión constante, teníamos que era P delta B. Y P es la presión externa, o sea, sería menos P2, que es la presión externa, a la cual va a llegar eventualmente el émbolo, es la presión final del sistema. Y esto multiplica a la diferencia de los volúmenes, B2 menos B1. ¿Cómo le hacemos nosotros para conocer a los volúmenes? Pues tenemos a la mano la ecuación de estado del gas ideal, ¿no? O sea, B1 sería igual a nRT entre la presión 1, la presión inicial del gas, y B2 sería igual a N, esto sería T2, perdón, T1, y esto, el volumen 2 sería igual a NR, la temperatura final, entre la presión final, pero la presión final es la presión externa también. Entonces aquí le voy a poner la aclaración que esta es la presión
externa. Entonces, esta expresión se puede pintar como NCB delta T. Bueno, lo voy a poner otra vez como T2 menos T1. Y esto es igual a menos la presión externa, que multiplica a nRT2 entre la presión 2 menos nRT1 entre la presión 1, ¿no? Y ya. Esto, por favor, al refri. Vamos a hacer un problemita para ilustrar estas cosas que hemos deducido. Deducido o deducido. Deducido. El problema dice 0.850 mol de un gas. Monoatómico. A 15 atmósferas. Y a 300 Kelvin. Se expande hasta una atmósfera. O sea que la presión final, si lo modelamos como un proceso que ocurre a presión constante, sería de una atmósfera, ¿no? Pero déjenme ver. En este caso no aplica esta formulita que acabamos de deducir porque se trata de un proceso adiabático e irreversible. Entonces se expande hasta una atmósfera. Dice, calcule el trabajo si el proceso es adiabático e irreversible. Listo. Bueno, ¿cuál era nuestra formulita para el trabajo? ¿Qué es lo que queremos saber? Para el proceso adiabático irreversible, tendríamos que el trabajo es numéricamente igual al cambio en la energía interna. Entonces sería igual a NSB molar, temperatura 2 menos temperatura 1, ¿no? Tenemos la temperatura 1, tenemos la presión final, pero aquí no nos sirve para aplicarla a esta ecuación. Tenemos el CB molar. La N sí la conocemos, ¿no? Pero el CB molar. Están aquí conmigo, ¿verdad? Sí. Sí, profe. ¿Lo conocemos, el CB molar? No. ¿Seguros? Se puede Podemos- calcular, ¿No? pero no lo conocemos ahorita Sí, directamente. es- 3 medios de R. Sí, lo conocemos. Exacto. Fíjense, sabemos que el gas es monoatómico. Ahí está la pista para conocer el CB molar. Si es monoatómico, entonces el CB molar tiene que ser 3 medios de la cantidad de R. Entonces sí, en realidad el problema se reduce a la temperatura inicial, sí la conocemos. El problema se reduce a conocer la temperatura final del sistema. ¿No? Déjenme tachar aquí esto. Debemos conocer T2.
Ahora, ¿cómo la podemos conocer a la temperatura final? Pues tenemos a la mano la ecuación de estado. Para el estado final del sistema sería P2V2, que es igual a NRT2. ¿Tenemos todo para entrarle a la ecuación de estado? La R, la N sí la tenemos, la T es la incógnita, la presión 2 sí la tenemos, nos falta el volumen del estado 2, ¿no? Entonces se requiere V2, pero V2, ¿a quién es igual? Aquí es donde viene la pista de cuál es el proceso. El proceso es adiabático y reversible. Entonces, V2, ¿quién sería? Podemos ocupar nuestra relación para la expansión adiabática. Sabemos que B1 a la gamma, ¿a quién es igual? A P2, B2 a la gamma. Despejar al volumen es sencillito, nada más sacamos la raíz gamma, ¿no? B2 sería igual a la raíz gamma. ¿De quién? B1 A a la de raíz B1 a la gamma entre P2. entre la presión 2, muy bien. ¿Cuál es el valor de gamma si el gas es monoatómico? ¿Se acuerdan que era igual a CP entre CB? Si CP es 3 medios, si CB es 3 medios de R y CP es 5 medios de R, entonces el valor para un gas monoatómico es de 1.67, adimensional, ¿no? Ahí está. Calculen, por favor, el volumen 2. Profe, ¿Sí? una pregunta nada más de la explicación del ejercicio. Cuando dice que es un gas monoatómico a 15 atm y luego se expande hasta una presión de 1 atm, ¿es como el extra de lo que se expande? A ver, otra vez, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué es el extra? Ah, o sea, serían 15 atm, no, o al revés, Mira, está en un estado de alta presión. Ajá. Y se va a expandir hasta un estado de baja presión. Es coherente, ¿no? O sea, si yo le ok. calo al pistón, eso quiere decir que las moléculas van a estar más alejadas las unas de las otras. Por lo tanto, la cantidad de choques por unidad de superficie va a ser menor. Tendríamos un estado de baja presión. Sí, se expande hasta una presión final de 1 atmósfera. Pero Vale, vale. reversible. Me dio 4.301. 4.301. A ver, alguien que confirme. A ver, espérenme. No, sí está bien. Sí, está bien. Es P1, B1 entre P2. 4.301. Yo tengo un valor diferente. ¿Qué valor tienen para el volumen 1? El volumen 1 sí lo sacamos de la ecuación de estado, ¿no? O sea, el volumen 1 sería, están de acuerdo que necesitamos el volumen 1 y no lo tenemos como dato, pero lo podemos sacar de la ecuación de estado para el estado inicial. ¿No? Sí. Sería NRT1, que si la tenemos,
entre la presión 1, que también la tenemos. A ver, primero entonces díganme cuál es el valor del volumen 1 para estar en sintonía. 1.394 litros. 1.39, 1.4. 1.4 litros. Ahora sí, con el valor del volumen 1, éntrenle a calcular el volumen 2. Me salió 7. ¿7? Sí. ¿7 cerradito? 7.05. Para que no se vea tan feo. 7.05 litros, ¿no? Ahí está. Con ese volumen 2 ya podemos conocer la temperatura 2. Esa sería nada más la ecuación de estado del gas ideal. Entonces sería P2, B2 entre NR, ¿no? Ya todo está redondito. ¿Cuánto les da la temperatura 2? Fíjense, hasta donde vamos todo es consistente. El volumen 2 tiene que ser mayor al volumen 1. Estamos haciendo una expansión. La presión 2, eso ya lo sabemos, es menor que la presión 1. ¿Y cómo tiene que ser la temperatura 2 con respecto de la temperatura 1? ¿Menor o mayor? ¿Menor? Tiene que ser menor Menor. porque no estamos sacando calor, no estamos transfiriendo energía. Ajá. Eso quiere decir que si lo dejamos expandir sin meter o sacar calor, la temperatura 2 va a ser menor que la inicial porque la presión 2 también es menor que la inicial. Me salió 101.2. Ese valor me gusta. 101.2. Esa era justamente la frecuencia de Rock 101. Esa ya no la escucharon ustedes, pero a lo mejor sus papás. Sí, mi jefe, sí. Estaba chido Rock 101. De ahí salió justamente no fue de ahí. Iñaki Manero, él está en una estación pinchona. No, había otro que se llamaba Alejandro González Iñárritu, que justamente es el director de cine. Él salió de una estación que era la competencia de Rock 101, que se llamaba WFM. Bueno, 101.2 son Kelvin. Cámara, me gusta. Y ya con la temperatura 2 podemos calcular el cambio en la energía interna, que numéricamente tiene que ser igual al trabajo, ¿no? Entonces, delta U es igual a W, y esto es igual a N por los 3 medios de la R, es el valor del CB molar, ¿no? Y esto multiplica a la diferencia de temperaturas. T2 menos T1. ¿Cuánto les da? ¿Me pueden anticipar cuál es el signo que tiene el trabajo? Negativo. Es negativo porque es como si se estuviera perdiendo el trabajo. Es una expansión que ocurre contra los alrededores, ¿no? Entonces es como si los alrededores recibieran esa energía y por lo tanto el sistema la está perdiendo. Que también lo sabemos de la diferencia de T2 menos T1, ¿no? T2 es menor que T1, entonces de ahí va a salir el signo negativo. Me salió menos 20.78. Ajá. Menos 20.78 joules
Mm, ¿Será? Profesor, no, aquí en esta R la debemos de tomar como 8.13 joules, ¿no? Así es. Me salió menos 2106 joules. El valor de su compañera es correcto, pero si utilizáramos unidades de energía de atmósferas litro, o sea, también son unidades de energía, ¿no? Sí. Pero si lo ponemos en sistema internacional, tenemos que expresarlo en joules. Entonces, ¿cuánto te sale, perdón? Menos 2106. Eso está bien. 2.106 kilojoules. ¿De acuerdo los demás? Sí, me salió lo mismo. Es consistente, ¿no? Está redondito el problema. Ok. Bueno, como les decía la vez pasada, estos dos procesos, la expansión adiabática y la expansión isotérmica, son claves para hacer muchísimos procesos industriales, tales como la licuefacción de los gases. En general, ahí no tenemos una expansión isotérmica, sino una compresión isotérmica. O sea, concatenamos compresión isotérmica, expansión adiabática, después otra vez compresión isotérmica, expansión adiabática, y así cada vez vamos a ir sacando energía del proceso. Fíjense que de la expansión yo estoy sacando trabajo, ¿no? Eso quiere decir que le estoy restando cada vez más energía al sistema y entonces esa pérdida de energía se va a traducir en un descenso en la temperatura. Es la manera que tenemos para licuar al aire, llegar a temperaturas de helio líquido, licuar al gas LP, etcétera. O sea, no lo podemos hacer mediante un descenso en la temperatura, o sea, poniendo, por ejemplo, un supercongelador o algo así, porque eso involucraría un gasto energético tremendo. En la industria, la electricidad es el servicio más caro. ¿Ah? Entonces, siempre se va a tratar de ahorrar en servicios eléctricos, en el recibo de la luz. ¿Ah? Por eso es que se prefiere utilizar compresiones isotérmicas y expansiones adiabáticas en lugar de utilizar supercongeladores, que de todos modos el supercongelador también utiliza estos ciclos de expansión y compresión. Después, cuando revisemos en qué consiste el proceso de refrigeración, les va a quedar más claro. De momento, les digo que es simplemente esto. El secreto está en un fluido de trabajo. Después les explico qué características tiene y todo lo demás. Pero de momento, quisiera que le dejáramos aquí en las expansiones y vamos a analizar algo diferente. Algo que tiene que ver con el cálculo del cambio de entalpía. Ajá. Hay varias formas de conocer el cambio de entalpía y a todo eso se le conoce como termoquímica o simplemente calorimetría. Lo voy a poner aquí como un tema nuevo. La termoquímica es conocer el cambio de entalpía. ¿Quién era la entalpía en un proceso a presión constante? ¿Quién era el cambio de entalpía para un proceso a presión constante? Era el calor, ¿no? Bueno, en general, para cualquier proceso químico, dado que los procesos químicos se diseñan a presión atmosférica, entonces el cambio de entalpía luego se traduce con el calor de la reacción. Eso es lo que nosotros necesitamos saber para determinar un montón de cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos impulsar una nave espacial, lo que sea, tenemos que saber cuánto calor se va a producir en la reacción, por ejemplo, entre hidracina y oxígeno, o entre oxígeno líquido e hidrógeno, etcétera, ¿no? Esa energía liberada se va a traducir en una fuerza de empuje. Entonces, esa conexión entre calor y cambio de entalpía es básica para toda la cuestión de la química. El calor de reacción, les decía, en general se traduce en el cambio de entalpía porque casi todos los procesos ocurren a presión constante. Bueno, para esto es necesario que les defina algo que se conoce como entalpía de formación estándar.
Fíjense, este enunciado va a parecerles absurdo, pero ya lo hemos ocupado otras veces. Dice que la entalpía de formación estándar es el calor de reacción. Bueno, dice, el calor de reacción es el cambio térmico que sufren los reactivos a ciertas temperatura y presión cuando se transforman en productos a las mismas temperatura y presión. Vamos a pensar que tenemos una reacción exotérmica. Dice que, aquí el enunciado, que las condiciones térmicas de las sustancias se van a cambiar. Vamos a tener un desprendimiento de energía y como resultado de eso, la temperatura del sistema tendría que incrementarse, ¿no? Sin embargo, en los problemitas que hemos hecho, tenemos como referencia la temperatura inicial del sistema. ¿Se acuerdan que en los cálculos siempre poníamos la T1? Ajá. Eso se debe a que yo necesito un estado de referencia y justamente por eso dice que estoy comparando la energía cuando los reactivos que se encuentran a cierta temperatura y presión se convierten en productos a las mismas temperaturas y presiones. ¿Ah? O sea, no estoy considerando el cambio de temperatura que va a resultar como resultado del influjo energético. Si la reacción es exotérmica, el sistema se calentaría. Si la reacción es endotérmica, el sistema se enfriaría. Pero no estoy considerando ese influjo energético. Estoy considerando como referencia la misma temperatura y presión. En general, esa temperatura y presión se refiere a la temperatura ambiente, que es de 25 grados, y a una presión de un bar. ¿Se acuerdan que eso se conocía como condiciones estándar de presión y temperatura? ¿Ah? Entonces, vamos a empezar nuestro modelado. Voy a ponerles que en un proceso a presión constante, generalmente esa presión es de un bar, entonces yo tendría que el calor es igual al cambio de entalpía, ¿no? O sea, QP, calor a presión constante, es igual a el cambio de entalpía. Ok, vamos a ilustrar la siguiente reacción. Es carbono en su estado de grafito, que en conjunción con oxígeno, que se encuentra en estado gaseoso, me va a dar CO2, ¿no? ¿En qué estado de agregación? A esas condiciones de presión y temperatura, el CO2 solo puede estar en estado gaseoso. ¿Ah? Ahora, es un dato termoquímico el que el calor de reacción para esa reacción exotérmica, o sea, el delta H de reacción, a esto le voy a poner un cerito. Este cerito implica condiciones estándar, un bar y 25 grados. Es un dato experimental que esa reacción exotérmica me va a entregar menos 395. Menos 393. Menos 393.5 kilojoules por mol. O sea, por cada mol de grafito que yo esté quemando, voy a liberar al ambiente 393.5 kilojoules. Entonces les decía, este cerito se refiere a las condiciones estándar. Esto es a un bar y 25 grados Celsius. La presión casi nunca se mueve, casi siempre se refiere a un bar. Hay veces que la temperatura se mueve, pero en el caso de que la presión se moviera, entonces ya no le ponemos aquí este cerito al delta H de reacción. Esta R significa calor de reacción. Ya no le ponemos ese cerito. Tenemos que calcular el calor de reacción y tenemos que especificar cuál es la presión a la que ocurre ese cambio de entalpía. ¿Ah? Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos?
Es un dato experimental. ¿Ah? Ahora, el cambio de entalpía estándar de la reacción se tendría que escribir en términos de las entalpías de los reactivos y los productos. Déjenme ponerles aquí el enunciado. El cambio de entalpía. Ese mismo delta H de reacción en condiciones estándar, yo lo puedo definir en términos de las energías de los reactivos y los productos. O sea, delta H de reacción en condiciones estándar es igual a la sumatoria de esta letra nu, que es un coeficiente estequiométrico, por las entalpías de los productos. Ahorita les digo por qué lo denoto así. Es una H sombrerito y cerito. Esto se refiere a los productos. Menos la sumatoria de el coeficiente estequiométrico del reactivo producto por esa misma H sombrerito. Pero ahora esto se refiere a los reactivos. Estoy hablando de una reacción del estilo A moles de A más B moles de el compuesto B, que se convierten en C moles del compuesto C más D moles del compuesto D. O sea que puedo escribir esta sumatoria en esta forma, miren. El cambio de entalpía de la reacción en condiciones estándar sería igual a... Acuérdense que esta nu es el coeficiente estequiométrico. Tengo que pintar a los productos menos los reactivos. Entonces, aquí necesitaría el coeficiente estequiométrico C, que es esta C minúscula de aquí. O sea, esta es esta de C de acá. A esto lo multiplico por la entalpía en condiciones estándar del producto C mayúscula más el coeficiente estequiométrico D, esto tiene el sombrerito, por la entalpía del compuesto D menos el coeficiente estequiométrico A por la entalpía del compuesto A menos el coeficiente estequiométrico B por la entalpía del compuesto B. ¿Nosotros podremos conocer estas cantidades? Se llaman entalpías de formación estándar. A ver, déjenme ponerles nada más aquí la aclaración. Ash. Nosotros podemos conocer las entalpías de formación estándar de cada uno de los compuestos A, B, C y D. Fíjense que no estoy hablando de los cambios de entalpía. Estoy hablando de las entalpías de formación estándar. O sea, de las energías que hacen falta para formar esos compuestos A, B, C y D. ¿Las puedo conocer? No. No. Es correcto. No las puedo conocer porque no sé cuál sea, por ejemplo, el momento traslacional de las moléculas que componen el sistema, no sé cuál sea la rotación, no sé cuál sea el proceso energético involucrado en la vibración de los enlaces, en la flexión de los enlaces, en transiciones electrónicas, no sé a qué altura sobre el nivel del mar se va a encontrar el sistema, etcétera. Yo no puedo conocer a la entalpía, que es una función de estado, para cierto estado. Yo lo único que puedo conocer es el cambio de entalpía cuando yo paso de un estado 1 a un estado 2.
Lo que sí puedo conocer son los delta H's, pero las H's no las puedo conocer. ¿Ah? Entonces tengo que redefinir esto en términos de algo que pueda conocer. Déjenme ponerles aquí el enunciado. Bueno, aquí nada más les voy a poner entre paréntesis que no se puede conocer. Chingado. Básicamente el problema consiste en, para cada compuesto, yo necesitaría conocer qué tantos moles de ellos se están formando y todo lo que les acabo de decir para conocer la entalpía de formación estándar. En lugar de utilizar esa cantidad, voy a emplear algo que se conoce como... Voy a emplear algo que se conoce como entalpía molar estándar de formación. Son básicamente la misma cosa, pero ahorita ven en qué es diferente la cosa. Voy a redefinir el calor de reacción, o sea, la entalpía de reacción estándar para cierta reacción, en términos de la entalpía molar estándar de formación. Me quedaría aquí una C, que es el coeficiente estequiométrico, pero ahora multiplica a una delta H. Esta lleva el subíndice F, es la entalpía molar estándar de formación. Y también tiene el sombrerito y el cerito. Es sombrerito y cerito significa que son en condiciones estándar. Más D que multiplica a lo mismo. Me falta decir a quién se refiere esta entalpía molar estándar de formación. Esto se refiere al compuesto C. Entonces aquí lo mismo. Delta H de formación, pero ahora es para el compuesto D. Y lleva su sombrerito. Menos A que multiplica a la entalpía molar estándar de formación del compuesto A menos la del B, ¿no? Y aquí es donde viene la simplificación importante. Nada más déjenme decirles que esta es una cantidad intensiva. Ok. Les voy a explicar qué es este calor de formación estándar. Delta H de formación molar estándar es el cambio de entalpía cuando se forma mol del compuesto a partir
de los elementos que lo constituyen. En condiciones estándar. Joquito, vienes a visitarme. Así. Perdón, profe, dejé mi micrófono abierto. ¿A quién lo vinieron a visitar? Mi perrita. Ah, está bien. Luego a mí se me sube mi gato aquí también, pero da mucha lata. Entonces lo corro. Bueno. Entonces, ese cambio, el cambio de entalpía para toda la reacción, que es lo que nos interesa conocer, se reduce a esto. Sigue siendo la sumatoria, pero ahora voy a utilizar las cantidades delta HF. Será igual otra vez al coeficiente estequiométrico, pero por los delta H's F's de formación en condiciones estándar. Esto se refiere a productos menos la de reactivos. Para nuestro problemita de esta reacción del grafito que se quema en presencia de oxígeno para producir CO2, vamos a plantearla en términos de esta última expresión que les acabo de poner. Me quedaría que el delta H de reacción para la formación del CO2 es igual a... Perdón. Este era el valor del delta H de la reacción. Y esto sería igual a el calor de formación de... ¿Se acuerdan cómo era la reacción? Déjenme se las pinto de nuevo. Para no subirme. Es carbono en forma de grafito, que en presencia de oxígeno gaseoso me da CO2. También gaseoso. Y se acuerdan que les había dicho que el calor liberado en esa reacción era de menos 393.5 kilojoules, ¿no? Kilojoules por mol. Bueno, entonces el calor de la reacción, en términos de las entalpías de formación de estándar, serían los cambios de entalpía de los productos menos los cambios de entalpía de los reactivos. Me quedaría que aquí tengo el delta H de formación del CO2, que es el producto, en condiciones estándar, tiene un subíndice 1. Bueno, tiene un coeficiente estequiométrico 1, el CO2, ¿no? Entonces aquí tendría que haber un 1 multiplicando, pero pues no lo pongo, ¿no? Menos. Ese es el único producto que tengo de la reacción. Entonces tengo que poner ahora los reactivos. Sería menos el delta H de formación del carbono grafito menos el delta H de formación del oxígeno. Y lo voy a simplificar de esta manera. Por definición, los valores de formación de los alótropos más estables para cierto compuesto son 0 en condiciones estándar de presión y temperatura. Entonces, el carbono es el alótropo más estable de
perdón, el grafito es el alótropo más estable del carbono, ¿no? ¿Cuáles son los otros alótropos del carbono? ¿El diamante? El diamante. ¿Y qué otro? Los fulerenos, el grafeno y los nanotubos de carbono también se podrían entender como alótropos del carbono, pero los más comunes son carbono y diamante. Sí, si dijéramos, por ejemplo, que el Buckminster fulereno es un alótropo del carbono, solamente nos estamos refiriendo al C60, ¿no? Entonces tendríamos que saber a qué fulereno o a qué tipo de nanotubo nos estamos refiriendo para saber cuál es el alótropo en cuestión. Bueno, les digo, los comunes son el grafito y el diamante. Nosotros sabemos que este carbono se encuentra en la forma alotrópica del grafito, entonces, como el grafito es el alótropo más estable, esto tiene una entalpía de formación molar de 0. Y el oxígeno también se encuentra de esa manera en la naturaleza, ¿no? Como oxígeno diatómico. ¿Cuál es el otro alótropo del oxígeno? ¿El ¿Ozono? ozono? El ozono. Pero el ozono, acuérdense que requiere energía para producirse. Se produce en presencia de un campo eléctrico, de una chispa, ¿no? Entonces, si el oxígeno es el alótropo más estable en condiciones estándar de presión y temperatura, su calor de formación también es de 0, por definición. Ajá. Si yo aquí tuviera carbono diamante, esto no lo podría reducir a 0, porque el diamante no es el alótropo más estable. Eso solo ocurre para el grafito, en el caso del carbono. Ahora, yo sé que el calor o la entalpía molar estándar de formación para el CO2 tiene cierto valor, eso se encuentra tabulado. Y adivinen quién es ese valor. Delta H de reacción para el carbono grafito que se quema y se forma el CO2 tiene que ser igual al calor de formación del CO2 en condiciones estándar. Y justamente esa cantidad es el menos 393.5 kilojoules por mol. Entonces, yo puedo saber cuánto calor se va a desprender o va a absorber una reacción. O sea, puedo conocer esta cantidad. Si yo conozco los calores de formación de los compuestos implicados en la reacción. En eso consiste la termoquímica, en poder predecir cuánta energía sale de una reacción si yo conozco las energías de formación de cada uno de los reactivos y los productos que intervienen en esa reacción. ¿Ah? Profesor, Ahora, sí, dígame. si en lugar de grafito hubiera sido diamante, por así decirlo, entonces nos hubieran tenido que dar el calor alotrópico del diamante para de ahí sacarlo. Bueno, en este caso no, porque el grafito... sí, perdón. Sí, tienes razón. Es que estaba pensando que el diamante era un producto, pero no, es un reactivo. Sí, es correcto. Si esto estuviera en la forma de diamante, entonces aquí tendríamos un valor diferente de 0 para el calor de formación y tendríamos que la diferencia sí tiene un valor diferente que el calor de formación que tiene el propio CO2. Sería un valor muchísimo más pequeñito porque la energía para la formación del diamante es muy alta. Ustedes se acuerdan que el diamante solo se puede obtener en condiciones de muy elevada presión y muy elevada temperatura, ¿no? Entonces ahí tendría un valor alto, y a la hora que interactuáramos con este otro delta HF para el CO2 tendríamos una diferencia menor. ¿Nunca han visto en videos de YouTube cómo se quema un diamante? No. Eso es algo que no se hace todos los días porque pues, los diamantes son caros, ¿no? Pero a ver, déjenme ver si lo encuentro. Déjenme ver. Combustión. Bueno, vamos a ponerle en YouTube. Que la chingada. No me manda tu tubo directamente. Sí se pueden quemar los diamantes. Ahí les va. Se fijaron que habían puros nenucos y cosas así, es porque mi hijita ya se adueñó
de mi YouTube. ¿Qué mierda están mostrándome aquí? Diamante eléctrico, esos son como reggaetoneros, ¿no? Aquí dicen que arriba vino el delator. Diamante eléctrico. Ahora, ¿Qué madres? Eso es lo que queremos ver. Miren, aquí está. Diamante en bruto, prueba de fuego. Vamos a ponerla. Desde luego están ocupando un diamante. Desde luego están utilizando un diamante que no se encuentra facetado. Si éramos ahí un diamante que se encuentra ya cortadito y todo eso, esto saldría en varios miles de pesos. Entonces utilizaron un diamante en bruto y lo quieren quemar. Vamos a ver. Si alcanzan a ver el video, ¿verdad? Sí, profe. Ahí les va. JP. Tienen que meterle una flama perrona. Es que están quemando piedra. Ándale, parece que están quemando piedra, ¿no? Le voy a adelantar porque me aburro, ¿eh? A ver. Siguen ahí los pobres. Ahora vamos a adelantarle hasta acá. ¿Qué madres? Y le regreso un poquito. Pues pobres. Estos jamás lo lograron quemar. A ver. Están chavos. No pudieron quemar el diamante. Sí, con un soplete de oxígeno y acetileno, sí se alcanza a quemar. Tienen que estar ahí haciéndole incidir la flama un buen rato, pero cuando se quema enciende bonito. Y eso se debe a que en la forma alotrópica del diamante, pues nosotros tenemos mucha energía potencial contenida en los enlaces, ¿no? Si finalmente tenemos una estructura que tiene tan baja energía, quiere decir que hay mucha energía potencial. Entonces, a la hora que lo quemamos, se libera toda esa energía potencial en forma de calor. Es una reacción muy exotérmica. Búsquenle, ustedes que no tienen contaminado su YouTube, a ver si les sale algo diferente del reggaetón que a mí me salía, ¿va? Y chéquenlo, es un video bonito. Yo lo vi cuando iba en la secundaria, alguna vez un profe nos lo puso. Pero bueno, en todo caso, sí, como decía su compañera, aquí tendríamos que tener un calor de formación diferente de cero, porque el diamante no es el alótropo más estable para el átomo de carbono. No es el alótropo más estable en condiciones normales de presión y temperatura, ¿eh? Hay que hacer esa aclaración. O sea, a un bar y 25 grados, la forma alotrópica estable es el grafito. Pero si nosotros nos vamos al manto terrestre, donde la presión es de miles de atmósferas y todo, la forma alotrópica estable es la del diamante. Entonces, por eso es que este calor de formación solo se refiere a una presión de un bar y a una temperatura de 298 Kelvin. ¿De acuerdo? Ok, bueno, finalmente el problema consistía en conocer este calor de reacción a partir de los calores de formación. Y eso es toda una ciencia, o sea, es todo lo que se define como termoquímica, según les había dicho hace ratito. Ahora, hay varias metodologías para conocer los calores de formación y los calores de reacción. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hay sobre todo dos métodos que se utilizan en la calorimetría. Uno se conoce como método directo y el otro se conoce como método indirecto. En el método indirecto vamos a aplicar algo que se llama ley de Hess. Vamos a aprovechar el hecho de que la entalpía sea una función de estado y que entonces para conocer el cambio de entalpía no necesitemos conocer la trayectoria del proceso. Ajá. En eso consiste la ley de Hess. Y todavía hay otro proceso que tiene que ver con las energías de enlace. Ese proceso va a ser lo último que revisemos en el primer parcial y hasta ahí vendría su primer examen parcial. ¿Ah?
pero yo creo que todavía me voy a tardar. La siguiente clase revisamos el método directo y el indirecto. Después vemos cuál es la dependencia de la entalpía con la temperatura, porque es una función de estado que depende de la temperatura. Eso lo hacemos el día lunes. ¿Tenemos clase el lunes, chicos? No, no hay clases porque No hay clases puente, Es profe. puentecito. Ok, entonces eso lo haríamos hasta el miércoles, la dependencia de la entalpía con la temperatura. Y el viernes revisamos esto de las energías de enlace. Puede ser que lo alcance a ver el mismo miércoles. Si es así, entonces nuestro examencito ya podría ser el viernes de la siguiente semana o bien hasta el siguiente lunes. ¿Va? Vale, Ah, profe. profe. Sí. Va, profe. De momento aquí le dejamos. Vale, Sí, profe, gracias. Vale. ¿Vale? Vale. Bueno, gracias chicos. Nos vemos el viernes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe.